Vivimos tiempos de cambios, de constitución de un nuevo Estado. En los imaginarios sociales está presente la firme convicción de ser parte de un proceso de descolonización y de fortalecimiento de la identidad, de revalorización de la diversidad, de remontar la pobreza, la exclusión y superar la discriminación. Es un tiempo de desafíos, donde la educación ocupa un lugar central en la construcción de una sociedad con equidad y justicia social. Esta realidad obliga a repensar concepciones, proyectos educativos contestatarios y emprender acciones de reconstrucción de las propias prácticas. En esta perspectiva se ha elaborado el documento Aportes al proyecto de ley de educación Avelino Cignani, Elizardo Pérez. Esta propuesta es una construcción participativa, reflexiva, con amplio sentido propositivo y responde al cumplimiento del ejercicio del derecho a la educación de calidad. Tiene como base los mandatos establecidos de la Constitución Política del Estado, donde se reconoce la importancia de la participación social en la definición de políticas. Una verdadera democracia es aquella que no solamente recurre al voto, sino que recurre a la efectiva participación de la población, en todos sus niveles, en la elaboración de sus normas, en la elaboración de sus políticas, es decir, de conjunto de acciones favorables a la población, sean estas de carácter económico, social, político, etc., y mucho más si se trata de las políticas de educación, que vienen a ser una especie de la columna vertebral de toda nación, de todo país, de toda comunidad. En Bolivia, según la Carta Magna, una función esencial del Estado es garantizar el acceso a la educación para todos y todas las bolivianas y los bolivianos. Tiene la obligación de sostenerla y gestionarla. Es pública, universal, democrática, participativa, comunitaria, descolonizadora y de calidad. Para avanzar bajo estos lineamientos, es necesario que el proyecto de ley de educación Avelino Cignani y Elizardo Pérez considere en su marco filosófico y estructura los siguientes aportes. La educación debe ser un derecho humano de cumplimiento obligatorio, fiscal y gratuito en los niveles y modalidades de los subsistemas de educación, con igualdad de oportunidades para todas las personas. Promotora de equidad de género y justicia social, en igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, como derecho humano en la revolución educativa cultural. De igual forma, la educación en Bolivia tiene que ser universal y única en cuanto a calidad y propuesta curricular básica, diversa en su aplicación bajo lineamientos de currículos locales, con pertinencia regional, social, cultural y lingüística. Hablamos de 4 indicadores del derecho a la educación. Uno de ellos es que la educación sea accesible a todos y todas. Es importante considerar que el acceso tiene que ser gratuito y universal. Asimismo, consideramos que también la educación tiene que ser adaptable a los diferentes contextos en los cuales las personas se educan. Esto es muy importante en Bolivia en términos de que una de las adaptaciones significativas en términos del derecho a la educación está vinculada con las adaptaciones culturales, debido a que Bolivia es un país intercultural donde conviven gran cantidad de culturas. Y otro de los elementos también importantes que se plantean dentro del derecho a la educación es el que sea aceptable en el sentido de su calidad y de su pertinencia. La educación debe ser generadora de procesos orientados a erradicar la violencia y la subordinación, para fortalecer los derechos de las personas y de los grupos excluidos. Despatriarcalizadora y descolonizadora. Es necesario superar el patriarcado reivindicando el rol social y productivo de mujeres y hombres en la construcción del Estado plurinacional. Deberá ser defensora y promotora de la educación en derechos sexuales y reproductivos,
Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual. La formación integral y equitativa debe considerar derechos y libertades de las personas. A través de esta propuesta se busca implementar y desarrollar una educación integradora de todas las potencialidades artísticas y creadoras del ser humano. A su vez, la educación en Bolivia debe enriquecer capacidades, conocimientos, destrezas y habilidades en el marco de la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación. Garantizar el acceso, la permanencia y el cumplimiento de la obligatoriedad del bachillerato, extendiendo el compromiso y el esfuerzo que el Estado pone en la educación primaria hasta el nivel secundario. La educación debe ser entendida como una inversión social. El Estado debe cumplir los requerimientos del sistema educativo con una visión de equidad, considerando el contexto autonómico. Es importante que la educación alternativa se organice bajo una nueva estructura y responda a los principios de comunidad, productividad, diversidad y educación permanente a lo largo de la vida. La creación de mecanismos de gestión educativa deben responder a los principios y objetivos propuestos en el proyecto de ley Avelino Ziñani y Lizardo Pérez. Se requiere de un replanteamiento de competencias en los ámbitos departamental, regional y municipal para avanzar hacia el logro de una educación participativa, comunitaria, descolonizadora y productiva, es decir, una educación de calidad. La educación de todas y todos es un derecho para la vida, en donde la sociedad tiene un rol central en la construcción de una educación para vivir bien.